Muy buenos días, comunidad educativa. Mi nombre es Estefanía Ravelo, vicepresidenta del Consejo Estudiantil Ejecutivo y miembro del equipo verde del Dominico Americano School. El día de hoy me encuentro con Someira Zambrano, coordinadora de la Red Arrecifal Dominicana, una entidad conformada por organizaciones e individuos que abogan por la conservación y el buen manejo de los arrecifes de coral a nivel nacional, regional e internacional. Ahora estaremos aprendiendo un poco más sobre los arrecifes de coral. ¿Qué son? ¿Por qué debemos preservarlos y por qué son tan importantes? Muchísimas gracias primeramente, Someira, por acompañarnos. Y sin más, les cedo la palabra. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy contenta y emocionada de estar con ustedes compartiendo toda esta información sobre los arrecifes de coral. Como tú decías, mi nombre es Someira Zambrano y yo soy la coordinadora de la Red Arrecifal Dominicana. Muchísimas gracias. Para comenzar, ¿qué son los arrecifes de coral? Los arrecifes de coral son uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta. Son comparados con los bosques tropicales por la gran cantidad de especies que albergan. Son estructuras que crecen en el suelo marino y están compuestas principalmente por diversas especies de corales. Estas especies, según sus formas, le dan al arrecife una complejidad estructural que permita en él el hábitat de diferentes especies. Estas especies están en el arrecife para reproducirse, para alimentarse o simplemente para refugiarse. Los arrecifes de coral albergan el 25% de todas las especies marinas. Entonces son muy importantes para diversas actividades. Además, principalmente los corales, que son los que componen el arrecife, son animales marinos pequeños, invertebrados, que son o están emparentados con las anémonas y las medusas. Y al igual que las anémonas, viven fijos en el sustrato o en el suelo marino. Y desde allí tienen diferentes mecanismos a través de los cuales ellos pueden reproducirse, crecer y alimentarse. Muchísimas gracias, muy interesante. Para continuar, muchos estudiantes me plantean la cuestionante de por qué si los corales parecen plantas se consideran como animales. ¿Qué pudiera decirnos? Bueno, como te decía, hay diferentes especies de corales y según estas, ellos tienen formas y colores. Principalmente hay dos tipos de corales. Están los corales flexibles y los corales duros. Los corales flexibles tienen estructuras blandas. Estas estructuras les permiten, digamos, danzar o moverse con las corrientes y el oleaje. Y eso hace que parezca que se están moviendo como algunas plantas se mueven con el viento. Por su parte, los corales duros están compuestos por una sustancia que se llama carbonato de calcio que les da una estructura más sólida y esto en cambio los hace compararse con rocas. Pero básicamente son animales coloniales, es decir, un coral está compuesto por miles de pólipos de coral que viven en comunidad y toda esta comunidad de pólipos de coral conforman una colonia de coral que es una especie como tal. Muy bien. Y también en nuestro país, a nivel nacional, ¿dónde se encuentra la mayor concentración de corales? En el país, los corales los podemos encontrar en toda la costa de la República Dominicana. De los aproximadamente 1.500 kilómetros de línea de costa, en el 11% de ellas se encuentran arrecifes de coral. Podemos decir que los arrecifes de coral más representativos están por la costa norte, vemos el arrecife de Montecristi y el arrecife de Samaná. En el área este tenemos el santuario marino Arrecifes del Sureste, que abarca Bávaro, Punta Cana y Bayahibe. Ya en la parte sur podemos mencionar como uno de los más representativos el Parque Nacional Submarino de la Caleta, que está aquí en Santo Domingo, y además tenemos el arrecife de Pedernales en el suroeste, cerca de Haití, que además es, digamos, el responsable de crear una de las playas más hermosas de la República Dominicana, que es Bahía de las Águilas. Y a nivel global, ¿a dónde se encuentran mayormente los corales? Los corales se concentran principalmente en la franja o la zona tropical, en profundidades que van desde 1 metro de profundidad hasta 30 metros de profundidad, ya que ellos necesitan, digamos, requerimientos muy específicos para poder crecer. Es decir, necesitan una penetración constante de luz, de radiación solar, unas temperaturas que no sean muy variables, que no sean ni muy frías ni muy calientes, condiciones específicas de salinidad y también necesitan aguas claras para poder mantenerse mejor. Entonces, por eso se concentran básicamente en esa zona, en esa franja. Y bueno, puedo decirte que el arrecife de coral más grande del planeta está en Australia, que es la barrera de arrecifes de coral,
que tiene una longitud aproximada de 2.000 kilómetros y se puede ver desde el espacio. Bien interesante. ¿Y cuáles son los beneficios de los corales? ¿Por qué son tan importantes? Los corales tienen mucha relación con el bienestar de nuestra comunidad, de nosotros mismos. Ellos, además de, como te decía, que son un refugio para muchas especies, estas especies, muchas de ellas son comerciales, es decir, que representan el alimento para muchas comunidades, entonces están muy relacionadas con nuestra seguridad alimentaria. Pero además ellos forman una barrera protectora a la línea de costa, que nos protege del oleaje y de inundaciones cuando hay huracanes. Es decir, es como nuestra primera línea de defensa cuando estamos expuestos en la temporada de huracanes. Además, los corales, por su belleza, representan un atractivo turístico para muchos visitantes de nuestro país, que siendo una de las principales actividades económicas de la República Dominicana, está muy relacionada con nuestro bienestar. Y además ellos son uno de los principales formadores de las hermosas playas de arena blanca de la República Dominicana. Entonces digamos que ahí tenemos razones ecológicas, razones económicas y razones culturales para que los arrecifes sean importantes para nosotros. Claro. ¿Y cuáles son los factores más significativos que causan su detrimento, que los afectan de manera negativa? Tenemos factores o amenazas hacia los arrecifes de coral a nivel global y a nivel local. A nivel global puedo mencionar el cambio climático. Ya a nivel local, una de las principales amenazas es la sobrepesca, la pesca con instrumentos o artes destructivas y pesca de especies claves para el arrecife. En este caso, por ejemplo, el aprovechamiento de especies como los peces loros que están relacionados con la salud de los arrecifes de coral. O en el caso de pesca con artes destructivas, como te mencionaba, algunas de estas botes que pesqueros pueden tirar anclas sobre los arrecifes que rompen estas estructuras. Y los arrecifes necesitan millones de años para poder crecer, porque crecen muy lento. Entonces, cada vez que rompemos un arrecife de coral, estamos parando un proceso que llevó muchísimo tiempo y esfuerzo para que pudiera generarse. Otra de las principales amenazas es la basura. Toda la basura que se genera en cualquier parte llega a los océanos, bien sea a través de los ríos o de personas que tiran la basura en las playas o directamente en los mares, industrias, personas en general. Pero además tenemos hoy en día uno de los grandes problemas, que es la contaminación por plásticos. Estos plásticos pueden llegar a los arrecifes de coral ahogándolos y evitando que puedan reproducirse de manera adecuada. Además, cuando los plásticos se degradan, se convierten en microfragmentitos o microplásticos. Estos microplásticos muchas veces son comidos por especies, por peces. Claro. Y esto se vuelve como un ciclo donde a la vez todos nos vemos afectados. Estamos afectando al ecosistema, a las especies marinas que están alimentándose de estos microplásticos y finalmente nosotros mismos cuando nos servimos en nuestro plato un pescado. Entonces, por eso es tan importante trabajar con el consumo de plástico, sobre todo plástico de un solo uso. Claro. ¿Y cómo diría usted que afecta el cambio climático a los arrecifes de coral? El cambio climático es una de las principales amenazas para los arrecifes de coral y básicamente es un proceso natural, pero está siendo acelerado por los humanos, por todo el proceso de industrialización principalmente. Los afecta de diferentes maneras. Uno de ellos es a través del aumento de la temperatura atmosférica, que a la vez hace que los océanos se calienten. Esta temperatura en los océanos genera como un hábitat inhóspito o incómodo para los arrecifes de coral, que te decía que tienen como requerimientos muy específicos para poder sobrevivir. Entonces, estas temperaturas altas hacen que las zooxantelas, que son unas pequeñas algas que viven dentro de los corales, se separen del coral, y esto es muy preocupante porque las zooxantelas, a través del proceso de fotosíntesis, son los que dan el 90% del alimento del coral. Al separarse del coral, prácticamente lo dejan expuesto a morir de hambre, por decirlo de alguna manera. Y a la vez, este calentamiento que produce que la zooxantela se separe del coral y lo deja sin esta pequeña alga, hace que el coral se blanquee. Al coral estar blanqueado, literalmente de color blanco, porque la zooxantela le da su coloración, el coral está más expuesto a tener enfermedades o a ser atacado por depredadores. Entonces, eso digamos que son las principales consecuencias. También me gustaría mencionar
la acidificación. La acidificación es, digamos, un tema que no se habla mucho, pero es muy importante porque al haber más emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera, supera la capacidad de los océanos para poderlo absorber. Entonces esto hace que los océanos sean más ácidos. Al ser más ácidos, los corales y otras especies que tienen conchas o caparazones, se les hace complicado producir su carbonato de calcio. Esto los hace más débiles y más expuestos también a enfermarse y poder morir. Muy interesante. Y en ese mismo hilo, ¿cuáles son las condiciones, ejemplo, temperatura y ubicación, que son las más favorables para el desarrollo de estos corales? Bueno, ellos parecieran que son animales muy sencillos, pero realmente son bastante complejos y sensibles. Entonces, como te había comentado anteriormente, hay rangos de temperatura específicos entre 18 grados centígrados y 31 grados centígrados, o sea, ni muy frío ni muy caliente, en los cuales los corales pueden estar en óptimas condiciones. También ellos necesitan que el agua sea clara, es decir, que no tenga muchos sedimentos ni nutrientes, porque esto permite que la radiación solar penetre más directamente y la zooxantel pueda hacer su proceso de fotosíntesis. Además de la temperatura y la claridad del agua, tenemos la salinidad, que también tiene que estar en unos rangos específicos para que los corales puedan mantenerse bien. Y también, ¿cuáles son las iniciativas debido a esta problemática que la República Dominicana está llevando a cabo, o más específicamente la red arrecifal, si prefiere, están llevando a cabo para conservar y preservar estos corales? Hay muchas acciones que se están llevando a cabo desde el Estado Dominicano y desde iniciativas de los miembros de la Red Arrecifal Dominicana, que son organizaciones sin fines de lucro y también individuos. Puedo destacar los proyectos de investigación, colecta de datos de información sobre cuál es el estado de salud de los arrecifes. Esto es muy importante porque ayuda a los tomadores de decisiones a saber hacia dónde tienen que focalizar las acciones de protección y de conservación. Además, tenemos la protección de especies claves para la salud del ecosistema arrecifal, como los tiburones, que actualmente están en veda permanente en la República Dominicana y que son una especie clave no solamente para el arrecife, sino para el océano en general, están muy relacionadas con toda la salud del océano, y otras especies como los peces herbívoros arrecifales, y para resaltar el pez loro, porque el pez loro está muy relacionado con el control de algas sobre el arrecife. Este control de algas permite que los corales puedan crecer y reproducirse, ya que las algas compiten con los corales por espacio. Entonces, al proteger estas especies claves, protegemos a la vez la salud de los arrecifes. Otra iniciativa que puedo mencionar es la reproducción de corales a través de los procesos de restauración. Muchos de nuestros miembros trabajan a través de tecnologías innovadoras sobre la reproducción de corales asistida. Entonces, de esta manera estamos ayudando a algunas especies de corales, principalmente algunas que están en peligro de extinción y que son muy representativas de la región del Caribe, a que se puedan reproducir y que puedan repoblar nuestros arrecifes de coral silvestres o naturales. También te puedo mencionar a nivel de educación todos los esfuerzos que hacen los miembros de la RAD por llegar a los estudiantes y por llegar a las comunidades locales, principalmente a pescadores que están muy relacionados con una de las principales amenazas de los arrecifes, que es la pesca. Entonces, se trabaja con ellos en buscar alternativas económicas, de repente que puedan dejar de pescar y puedan dedicarse a la actividad turística, puedan ser capitanes de bote, guías de buceo, o que puedan hacer su pesca pero de manera más sostenible. Es decir, utilizar mejores equipos o herramientas o pescar especies que no estén en peligro y que no representen una amenaza para la salud de los arrecifes. Claro. Y nosotros como ciudadanos, o mejor dicho, como estudiantes, ¿qué podemos hacer para disminuir ese impacto negativo en los corales? Hay muchísimas cosas que podemos hacer para vivir de manera más armónica con el ambiente. Y muchas de estas cosas son de nuestro diario o desde nuestros hogares. Entonces, básicamente, algunos de los tips que les puedo dar es, tenemos que estar más pendientes de nuestros residuos. ¿Cómo gestionamos nuestra basura? Es muy importante que sepamos que podemos separar nuestra basura según el tipo de desecho que sea. Podemos reciclarlo o reutilizarlo. Esto es muy importante porque estamos evitando que mucha de esta basura llegue a los océanos, pero además podemos consumir menos plástico de un solo uso.
Es decir, podemos, por ejemplo, tener nuestra botella de agua reusable en vez de comprar un envase de plástico o 2 envases de plástico diarios que necesitamos para hidratarnos. Simplemente rellenar nuestra botella reusable. También podemos llevar nuestras propias bolsas al supermercado en vez de usar las bolsas que nos dan allí, que son de plástico. Y así muchas acciones que podemos llevar a cabo y hacer compras más inteligentes. A veces ver qué alternativas hay en vez de llevar algún producto que esté envuelto en plástico. Por ejemplo, muchas hortalizas o vegetales que vienen en este foam, que además está en un envuelto plástico. A veces podemos ir a otro supermercado donde lo puedan vender a detal y llevarlo en tu bolsa de tela, por ejemplo. Ahí estás contribuyendo enormemente. Otra acción importante es comunicar, convencer, hacer este trabajo de convencer a los demás que los arrecifes son importantes, que están muy relacionados con tu propio bienestar y que podemos hacer para protegerlos. Eso creo que es una labor fundamental, porque aunque no creamos, hay mucha gente que todavía no sabe qué son los corales, ni siquiera sabe que existen. Claro, hay que seguir comunicando ese mensaje. Y con motivo al 10 de septiembre, ¿por qué se denomina como el Día Nacional de los Arrecifes de Coral? Elegimos el 10 de septiembre específicamente porque ese día nace doña Idelisa Bonelli de Calventi. Ella es la primera bióloga marina dominicana, la primera mujer científica marina del país. Además tuvo una enorme contribución en investigaciones sobre arrecifes de coral y en general sobre mamíferos marinos, no solo en la República Dominicana, sino a nivel de la región Caribe. Entonces es una manera de conmemorar todos esos aportes que ella hizo a nuestro país y toda esa motivación que le dio a otros científicos para poder dedicarse a hacer este trabajo tan importante. Además de eso, las primeras semanas de septiembre es uno de los eventos reproductivos de la mayoría de las especies de coral. Es decir, en esa fecha ocurre el evento anual de reproducción de algunas especies de coral. Entonces podríamos decir prácticamente que estamos celebrando su cumpleaños. Claro. Sí. También tengo entendido que mañana tienen ustedes una actividad. Sí, mañana justamente es 10 de septiembre. Entonces, desde 2018 que nosotros llevamos a cabo esta iniciativa de crear el Día Nacional del Arrecife como una motivación para toda la comunidad, para todos los ciudadanos dominicanos, de recordar por qué este ecosistema es importante. Hemos estado haciendo actividades cada año y este año vamos a hacer el primer foro virtual con la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. Entonces este foro se llama Tecnologías Escalables para la Conservación Marina. Vamos a tener 3 ponentes muy importantes, 2 internacionales y 1 nacional, sobre casos de cómo se utiliza la tecnología para mejorar los esfuerzos de conservación de los ecosistemas marinos. Este foro va a ser a las 10 de la mañana, va a ser abierto, cualquiera puede ingresar a través del canal de YouTube por la UNFU. Muchísimas gracias y bueno, muchísimas gracias, Someria, por estar aquí el día de hoy con nosotros, y a los oyentes, a los estudiantes que sintonicen mañana en YouTube de la UNFU para ese webinar, ese foro virtual. Y gracias a todos por escucharnos y por aprender un poquito más aquí con la licenciada. Muchas gracias a ustedes por invitarnos y bueno, espero que sea una próxima vez también. Sí, pasen buen día.